Tenemos el circuito 1 y 2 de la práctica 4 de la materia de circuitos eléctricos de la Universidad Politécnica Salesiana. El circuito 1 consta de 5 resistencias de distinto valor cada uno, 2 fuentes de voltaje de 9 voltios, en este caso utilizaremos 2 baterías. En estos circuitos calcularemos los valores de intensidad y voltaje en cada resistencia de 3 maneras, como cálculos matemáticos. Para el primer circuito utilizaremos el cálculo de Mayer. También utilizaremos una simulación en el software ORCAD y mediciones. Vamos a realizar las mediciones en la resistencia 1, para lo cual colocamos los puntales del multímetro en la resistencia 1 y tenemos el valor. Este mismo procedimiento realizamos para todas las resistencias y obtuvimos los siguientes valores. En la resistencia 2, 6.51 microamperios. En la resistencia 3, 1.002 microamperios. En la resistencia 4, 7.309 microamperios. En la resistencia 5, 180.74 microamperios. Ahora vamos a medir los voltajes en el siguiente circuito. Voltaje en la resistencia 1. Para lo cual colocamos los puntales en la resistencia 1, el cual nos va a dar el siguiente valor. Ahora realizamos el mismo procedimiento para todas las resistencias del circuito y obtuvimos que en la resistencia 2 el voltaje de 6.51 voltios, en la resistencia 3 4.709 voltios, en la resistencia 4 2.42 voltios, en la resistencia 5 1.80 voltios. Ahora comparamos estas medidas con la simulación. Comprobamos que en el circuito, tanto como en el cálculo y de las mediciones, son los mismos valores. Para el circuito número 2 tenemos 7 resistencias, cada una de diferente valor, y tenemos 3 fuentes de voltaje de 9 voltios. Igual utilizamos baterías. Ahora vamos a medir la intensidad. Intensidad en la resistencia 1. Y ahora podemos observar el valor. Ahora vamos a medir la intensidad en la resistencia 2. Tenemos que interrumpir el circuito para poder medir las intensidades en las resistencias. El valor es... Para las demás resistencias realizamos el mismo procedimiento y obtuvimos como valor en la intensidad 3 0.88 microamperios, en la intensidad 4 1.43 microamperios, en la intensidad 5 2.33 microamperios, en la intensidad 6 88 microamperios, en la intensidad 7 1.6 microamperios. Ahora vamos a medir el voltaje en la resistencia 1. Como el circuito es cerrado, colocamos los puntales directamente en la resistencia. Ahora vamos a ver el voltaje en la resistencia 2. Igual colocamos los puntales directamente ya que es un circuito cerrado. Este mismo procedimiento realizamos para todas las resistencias, dándonos como resultado en el voltaje 3 4.16 voltios, en el voltaje 4 6.7 voltios, en la resistencia 5
5.11 voltios. En la resistencia 6, 86 microvoltios. En la resistencia 7, 3.13 voltios.